saludo para toda nuestra audiencia de Diario La Nube. El día de hoy estamos con Carlos Alberto Botero, candidato a la alcaldía, 2 veces gobernador. Es reconocido por haber salvado al Hospital San Jorge en 2 ocasiones en las que se encontraba en graves condiciones. Y por ahí vamos a empezar, Carlos Alberto. Cuéntenos cuál es su plan de emergencia para salvar nuevamente al Hospital San Jorge. Bueno, la salud del pueblo peruano está en crisis y es grave lo que está pasando. Cuando hace 1 año y medio renuncié al viceministerio de Ambiente y me vine para Pereira con ánimo de no continuar en el tema político. Sin embargo, encontré temas graves que usted bien lo menciona en el Hospital San Jorge de Pereira, donde yo estudié medicina, fui médico, gerente 6 años y 8 años presidente de su junta directiva. Año 2015, siendo gobernador, lo dejamos sin ningún problema, ni financiero ni administrativo, una dotación de 80 millones de pesos que habíamos invertido y una infraestructura perfecta. Y lo decía el ministro de Salud de esa época. Y hace 1 año y medio encuentro que en estos 3 años de gobierno llevan ya 9 gerentes en el hospital, que se escucha un déficit de 22 millones de pesos, y todos se le echan la culpa a las EPS. Si fuera el modelo solamente las EPS, cuando yo estuve de gobernador, de gerente del hospital, también habían EPS y no teníamos ese problema. Si fueran las EPS solamente, Cali, Bucaramanga, Bogotá, Manizales tendrían problemas y no lo están. Hay un problema que escucha uno en la Asamblea Departamental y otros organismos de temas de corrupción. Y el hospital está en este momento inmerso en ese tipo de situaciones con ese déficit de 22.500 millones de pesos, que llevó en estos días a un cierre de 65 camas incluso en el hospital y el colapso de la urgencia. Por eso, y por otras razones como Kennedy cerrado hace 2 años y medio de su urgencia y puestos de salud cerrados y la ciudad en crisis en materia de salud, decidí aspirar a la alcaldía de Pereira. Eso es lo que me tiene. ¿Cómo se soluciona el problema de San Jorge? Y ahora bien, hay que hacer una claridad. Depende del gobernador, porque el San Jorge, su presidente es el gobernador como en la junta directiva, pero si uno es alcalde y como vocero de 500.000 pereiranos, la mitad del departamento de Risaralda, tiene que exigirle y ayudarle al gobernador a entender la problemática y las soluciones. ¿Cómo lo manejaba yo? Con cuadros de control y mando diarios, de indicadores de gestión día a día, con gestión y con la pulcritud que merece el manejo de cualquier tipo de recursos públicos en el Estado. Así lo manejé y así lo saqué adelante en 2 ocasiones que lo recibí quebrado hasta San Jorge de Pereira. Bueno, Carlos Alberto, continuando en la línea de la salud, cuéntenos cuál es su plan para disminuir los índices de consumo de heroína. Bueno, obviamente que en temas de salud hay muchísimas cosas que hay que hacer, pero la drogadicción es un problema gravísimo hoy en nuestra sociedad. Quiero dar los datos. En Colombia, de cada 100 personas, 3.6 consumen sustancias psicoactivas. En Pereira, de cada 100 personas, 6.4 lo hacen. ¿Qué significa esto? Que ciudades como Cali, que tiene 2,5 millones de habitantes, consumen menos sustancias psicoactivas que Pereira, que tiene 500.000 habitantes. Entonces es gravísimo el problema. Y no solo es un problema policivo, es un problema de salud pública. Nuestro trabajo se enfocará a tener trabajadores sociales, psicólogos y médicos en los colegios, haciendo una tarea preventiva para que el joven no llegue a la drogadicción. Trabajaremos con la familia de la mano para evitar que el joven llegue a la drogadicción. Detectar los problemas de drogadicción, porque eso ha llevado a un aumento del homicidio y del hurto a personas. Mucha gente, esto es una responsabilidad de toda la sociedad, mucha gente dice, no, es que en mi casa no hay ningún drogadicto, no tengo ningún familiar que esté en la drogadicción, pero su hijo sale a cine, o sale a hacer un mandado, o sale a la calle y por robar el celular, para con eso consumir droga, puede ser asesinado. Entonces es un problema de toda la sociedad y tenemos que trabajar como un problema de salud pública, la prevención de que nuestros niños no lleguen a la drogadicción, de que nuestros adolescentes no lleguen a la drogadicción, que es lo que estamos viendo hoy en el día a día en la ciudad de Pereira. Bueno, Carlos Alberto, entonces entiendo que el tema de la drogadicción y esta problemática está muy de la mano con la educación, entonces aprovechemos también para hablar de cómo sería su administración en términos de educación. Tenemos colegios que se han cerrado. La actual administración, es importante decir que el gobierno del actual alcalde no invirtió en colegios y no fundó instituciones, pero además tampoco invirtió recursos en reparar las que teníamos en condiciones por mejorar, digámoslo de este modo. Entonces, lo que sí hizo fue cerrar una cantidad de instituciones que, entre otras cosas, eran íconos de la ciudad. Entonces, cuéntenos en materia de educación, ¿qué vamos a hacer? Es un tema tan delicado o más delicado que el tema de la salud en Pereira. Y le quiero empezar con estas cifras. En Colombia, por cada niño, un alcalde y un gobernador invierten cerca de 320.000 pesos mensuales para plan de alimentación escolar, transporte escolar, calidad en la educación. Pereira, según el último informe de la Sociedad de Mejoras Públicas, es el municipio que menos invierte en Colombia en educación. Solo invierte 118.000 pesos por estudiante. 118.000 pesos por estudiante, ni siquiera la mitad de lo que el Promedio Nacional da. ¿Eso qué ha llevado?
a que aumentó la deserción escolar. Si en Colombia de cada 100 niños, 3.1 no terminan el año, en Pereira de cada 100 personas, de cada 100 niños, 5.9, casi el doble, no terminan el año. ¿A qué ha llevado eso? Al aumento del trabajo infantil. Si en Colombia de cada 100 niños 5.1 trabajan, están en el trabajo infantil, en Pereira de cada 100 niños 9.2 están en el trabajo infantil ampliado. Es una cosa alarmante, porque un niño que esté en el trabajo infantil no esté en el sistema educativo, hay excepciones y salen adelante algunos, pero muy pocos. La mayoría terminan en problemas de bandas delincuenciales, drogadicción, como lo dijimos ahora, y toda la problemática social tan grave que tenemos porque no le invierten en la educación, abandonado los colegios. ¿Qué necesitan? Pico y placa. ¿Qué significa pico y placa? Que unos docentes estudian lunes, miércoles, viernes, otros martes, jueves y sábado cuando hay docentes. Gimnasio Risaralda cerrado. La problemática es gravísima. ¿Y a qué ha llevado todo eso? A que sea Pereira la tercera ciudad en suicidios en Colombia de jóvenes y adolescentes, y niños y adolescentes, por encima de Cali, que tiene 1,5 millones de habitantes. Aquí hay más suicidios en la ciudad. Y le contaba también el tema de la drogadicción, que ya dijimos las cifras. O sea que la situación es dramática en materia de educación, cuando el motor de la sociedad, de sacar adelante una sociedad y unos niños, es la educación. Hay que invertirle por encima del promedio de la ciudad, como lo hice yo en los municipios no certificados del departamento de Risaralda, cuando fui gobernador durante 8 años. La educación es clave, es fundamental. Padre de familia, por favor, despierte. 108.000 pesos que le entregan, que invierten por un niño. Prefieren 14, 15 mil millones de pesos en selfies que en la educación de su hijo. La educación de la más mala calidad de Pereira en Colombia, de la de Pereira de la más mala calidad en Colombia. Entonces, eso es gravísimo el tema educativo. ¿Qué haríamos nosotros? Colocamos en cada colegio psicólogos, trabajadores sociales y médicos detectando a los jóvenes que tienen problemas, que no lo hacen hoy, de bullying, de prostitución infantil, de abuso sexual, de drogadicción. Equipo interdisciplinario en cada colegio. Le invertiremos a los colegios en infraestructura. Yo lo he hecho, siendo gobernador, hice en Pereira alrededor de unas 15 o 20 cubiertas en los colegios públicos de Pereira, que no era mi responsabilidad. Le invertimos en salas empresariales, en laboratorios, en unidades sanitarias, siendo gobernador, que no era mi responsabilidad. Para mí la prioridad uno va en la educación. Estos niños no pueden seguir haciendo este tipo de cosas. Y le termino diciendo esto, Hernán. Desafortunadamente uno de nuestros gobernantes pensando en las próximas elecciones, pero no pensando en las próximas generaciones, que es el deber ser de un gobernante serio y contundente. Hablando de las próximas elecciones, hay una problemática en la ciudad. Todo lo que usted acaba de decir en términos de educación es gravísimo, ¿cierto? Pero hay algo aún más grave. Existe un colegio en la ciudad que se llama Alfonso Jaramillo Gutiérrez. Este colegio está ubicado en la Bomba de Corales y actualmente es el que aporta, si no es las cifras más importantes en materia de educación, es uno de los que más aporta al informe o a la rendición de cuentas del actual secretario de Educación. Este colegio funciona en jornada única de manera milagrosa. Les explico por qué. En la jornada de la tarde está el Alfonso Jaramillo Gutiérrez y en el mismo predio, en la jornada de la mañana, hay un comodato con el colegio privado cooperativo. Entonces, los estudiantes del Alfonso Jaramillo que están en jornada única, en las horas de la mañana, tienen que compartir instalaciones con los del colegio privado. El alcalde, en el año 2016, el alcalde Juan Pablo Gallo, le dijo a esta comunidad que iba a garantizar las condiciones para que la jornada única se diera. Y hoy, finalizando el 2019 y finalizando su administración, lo que él y el secretario de Educación, Daniel Perdomo, dicen es que esto es responsabilidad de la próxima administración. Carlos Alberto, si usted llegara a la alcaldía, cuéntele a la comunidad del Alfonso Jaramillo Gutiérrez, que estamos hablando de más de 2.000 estudiantes, ¿qué haría para solucionar esta problemática? Lo primero es revisar muy bien el comodato y el tema jurídico para no meterse en problemas, porque también uno tiene que revisar qué fue lo que le entregaron al sector privado, pero por supuesto que tiene que primar el sector público. Nuestros niños, los niños que están en una situación obviamente difícil para poder tener una educación clara y contundente en la región. Entonces a eso hay que apostarle. No podemos seguir aplazando una realidad y una solución a una problemática tan grave como esta. Aquí nos preocupamos más por unas fiestas que hay que hacerlas. Yo también soy del criterio que hay que hacer fiestas en la ciudad, pero lo primero es la educación, la salud, y revisaríamos el comodato cómo está para tomar una decisión contundente en materia de que la prioridad es lo público frente a lo privado, en este caso concreto que usted plantea. Bueno, ya escucharon, comunidad del Alfonso Jaramillo Gutiérrez, el señor Carlos Alberto Botero, en caso de ser alcalde, va a darle tratamiento a este tema. Y no evadir los problemas. A mí me gusta ver los problemas. Yo he sido gobernador de nunca he habido un problema, lo enfrento y lo soluciono.
Muy bien, Carlos Alberto. Entonces, enfrentemos ahora el tema del empleo. Cuéntenos qué va a hacer para generar empleo formal, Claro. porque aclaremos que hay unas cifras de desempleo que cada vez tienden a mejorar, entre comillas, pero lo que no le contamos a la ciudadanía es que estas cifras son en su mayor parte empleo informal. Pero Hernán, es que es muy curioso las cifras de desempleo que se manejan en la ciudad. Cuando nosotros vamos a medir la ciudad, la gente dice la problemática más grave que tenemos hoy es la salud. Y la segunda, casi un 35%, desempleo. Nos dice, pero ¿por qué es que la ciudad pues tiene unas cifras muy pequeñas de desempleo? Porque la gente preocupa por el empleo. Y usted da una de las razones fundamentales. Y ahí tenemos que trabajar el tema. Primero, yo quiero recordarles que cuando llegué a la segunda gobernación teníamos un desempleo del 24.2% en Risaralda. Cuando usted prendía el televisor o el radio decían Chocó, Quindío y Risaralda, primeros departamentos en desempleo en Colombia. ¿Qué hicimos para eso? Unirnos con los empresarios. Entonces, en esa época yo recuerdo que uno veía desempleo altísimo, pero veía en periódicos, en televisión, en radio y en algunos postes incluso, se requieren operarios de máquina plana. Entonces producimos 2 millones de jeans aproximadamente mensual para exportar. Entonces yo me reuní con los estudios y le dije, ¿cuál es el problema? Que ustedes necesitan operarias, no hay empleo, hay mucho desempleo, y entonces ¿cómo hacemos? Digo, no, esto es muy sencillo. Las operarias que llegan acá saben manejar máquina plana, de pedal y de motor. Eso no es nuestro deber ser, porque nosotros tenemos máquinas de última generación, con computador, con discos, etc. Entonces, ¿qué hizo la gobernación? Pusimos 2 millones de pesos, los empresarios 1.000 millones de pesos, nos juntamos y montamos con el SENA centros de capacitación en máquina plana de última tecnología, y con eso se generaron alrededor de 8.000 o 9.000 empleos. Igual también trabajamos el tema de la metalmecánica. Generamos un laboratorio para construir piezas de helicópteros y aeronáutica desde Risaralda, y se generaron 2.000 y pico de empleos con este laboratorio. Entonces, muchas cosas para hacer. ¿Qué estamos planteando nosotros? Yo lo hice. Cuando manejé la educación de los municipios no certificados, habían dos condiciones. La primera, el bilingüismo. Y nosotros desde niños le enseñábamos al niño a hablar y escuchar inglés, porque para la actividad laboral, un niño que sepa hablar y escuchar inglés, una persona tiene 45 minutos más probabilidades de conseguir empleo que quien no sabe. Entonces nosotros trajimos, así como en el colegio privado, 26 nativos en lengua inglesa al occidente del departamento para que le enseñara al profesor, a nuestros docentes y a nuestros niños a hablar y escuchar inglés. ¿Qué pasa en los colegios públicos hoy? Que empiezan en sexto grado y la mayoría de docentes nuestros son B1, saben escribir y leer. Para la vida práctica y laboral no sirve eso para nada. Sabes escuchar y hablar, lo que necesitamos en inglés. Entonces traeremos 80 o 100 nativos en lengua inglesa para enseñar la educación bilingüe de temprana edad, desde niños, a los estudiantes nuestros, a los docentes nuestros. Segundo, siempre lo hicimos así, en los municipios no certificados ya montamos la educación dual. ¿Qué es la educación dual? Que el joven sale bachillerato académico y técnico en automotriz, técnico agropecuario, técnico en metalistería. Entonces, dependiendo de las necesidades de la región, vamos a segmentar qué técnico requiere la región para poder salir. Usted sabe que el 38% de los jóvenes llegan a la universidad, pero un 62% que no llegan pueden salir bachilleres académicos bilingües, bachilleres académicos con la educación dual como técnico en alguna de las necesidades de la región, automotriz, metalistería, contable, industrial, agropecuario, turístico, etc. Entonces, esa es la forma que nosotros trabajar para hacer una educación integral. Que el joven que sale de bachillerato no tenga la posibilidad de llegar a una educación superior o a la universidad, pues tenga una respuesta laboral de la región con nuestra vocación, enseñándole desde el colegio a ser técnico en algo. Bueno, ya que regresamos al tema de educación, Carlos Alberto, cuéntenos cómo sería el perfil del secretario de Educación que trabaje con usted. Una persona que haya mostrado resultados. Mi gobernación se llamaba gobernación con resultados. Una persona, primero, transparente, que no tenga ninguna tacha en materia de corrupción, ni ninguna duda. Segundo, una persona que, yo recuerdo que los secretarios de educación que yo tuve, la mayoría, hay dos en el Ministerio de Educación Nacional. Cuando veían el trabajo que hacían, se los llevaban para Bogotá al Ministerio de Educación Nacional, y tenemos dos en esas condiciones. Así que es una persona que tenga las condiciones y características adecuadas para que lo que yo estoy planteando de educación dual, de bilingüismo, un ejecutivo que tenga cuadros de control día a día y cuadros de mando adecuados, que lo que proponemos se cumpla a cabalidad. Y yo, en materia de salud y educación, vigilaré con mis cuadros de control que yo manejo de gerencia con indicadores día a día, que todo se esté cumpliendo en los tiempos que se debe cumplir y que cada peso que se invierta se utilice para lo que se requiere en materia de resultados en la educación. ¿Será un requisito para este secretario que haya ejercido la docencia en algún momento de su vida?
Yo creo que es importante que esté metido en el sistema y que debe tener un conocimiento arduo y una experiencia muy vasta en el sistema escolar de nosotros, pero sabiendo que tiene que tener abierto a las necesidades del cambio que requiere el modelo educativo perenal. Eso quiere decir que estamos hablando de una posible comisión de servicios para un docente actual. No la descarto. No la Si hay una persona con esas condiciones y características, pues por supuesto no hay problema en la comisión de servicios para que lo haga bien. A mí lo importante es que me den los resultados de disminuir la deserción escolar, de inversión de más de 350 por encima del promedio nacional, que hoy es 118.000 en la ciudad, que el transporte escolar sea adecuado y que haya retención escolar para disminuir la deserción y que el niño salga, como las condiciones que yo le digo, con titulación bilingüe y con doble titulación en los colegios escolares de la ciudad. Bueno, maravilloso, suena muy bonito. Carlos Alberto, ya lo hemos hecho, ¿verdad? Para terminar, ¿sí? Sí, ya lo hemos hecho, lo hemos certificado, lo hicimos nosotros y así lo trabajamos. Maravilloso. Ahorita, además, con el Mundial que ya fue anunciado para el año 2030, yo creo que necesitaremos mucho personal bilingüe. Empresas como Accedo, que están aquí en Pereira, manifiestan que no tenemos profesionales o por lo menos bachilleres bilingües. Dos cosas. Lo que yo le estoy diciendo aquí es porque ya lo he hecho. Esto no es una cosa que me inventé para una campaña política, ya lo he hecho. Lo hice en los municipios no certificados, con el Colombo Americano, con USAID, traímos 26 nativos en lengua inglesa. Titulación dual la hicimos durante los 8 años de gobierno nuestro en los municipios no certificados. Y lo otro es claro, hoy Pereira requiere 3.000 personas para trabajar, que sepan hablar y escuchar inglés en un 80% como mínimo. No los tenemos. Por eso le digo, hay que preparar a la gente en lo que la región requiere. Y por eso nos tenemos que dedicar a lo que demanda el mercado laboral. Correcto. Es cierto. Carlos Alberto, dos últimos temas, medios y movilidad. Dos temas además álgidos. El primero, porque la actual administración se ha encargado de invertir millonarias sumas, más de 12.000 millones de pesos. Millonarias sumas en el manejo de sus redes sociales, lo que hace que la labor del próximo alcalde sea un poco difícil en este asunto, porque es evidente que el que llegue no podrá, o al menos no le va a convenir hacer lo mismo. Y segundo tema, la movilidad, que está... El tema de medios siempre lo hemos manejado con prudencia, con respeto, y yo no soy alcalde vedette, no soy un showman, ni vengo aquí a maquillar las cosas. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. No tiene que ser serio en las cosas, y lo que se hace hay que mostrarlo obviamente, con respeto, con prudencia, pero no vengo aquí a maquillar lo que hay cosas que se tienen que maquillar. Eso no soy yo, soy auténtico. Entonces, uno ve alcaldes que no son auténticos, no estoy hablando de ninguno en especial, o gente que no es auténtica y que muestra lo que no es, y después se empieza a desmoronar la mazorca mostrando la realidad de lo que puede suceder, lo que sucede en algunos sectores o en algunos departamentos o ciudades. Lo segundo es el tema de movilidad. Entonces, con prudencia, manejar los medios, ¿cierto? Con prudencia, con respeto y obviamente mostrando lo que se hace. El tema de la movilidad no es hacer calles ni vías, es parte de la movilidad, ni siquiera un 30% de hacer calles y vías. La que creen que es moverse, si usted construye una calle o le pavimenta una calle, es moverse. Eso no es cierto. La movilidad tiene muchísimos componentes. Hay que hacer vías, yo las he hecho. La vía Corral de San Joaquín, le hicimos con el alcalde anterior. La vía San Joaquín hacia Alcalá, teníamos 8.000 millones, 8 kilómetros en perfecto estado. No le iban a meter un peso a esa vía. Sé hacer vías terceras para el campesino que está totalmente abandonado. Entonces, sé hacer vías y hay que hacer vías. Pero viene un segundo tema importantísimo: cómo mejorar el transporte público para que la gente dejara su vehículo o su moto en la casa, y eso nos ayudaría enormemente. Pero hoy es imposible con el megabús cómo funciona que alguien va a dejar su moto o su carro, cuando la moto es más barata que el megabús, entonces nadie lo va a dejar. Y hoy tenemos casi 80.000 o 90.000 motos rodando en la área metropolitana, y cuando también tenemos nosotros una posibilidad de tener como 80 o 90.000 vehículos también. Segundo tema en la movilidad, la educación vial. Yo nunca estuve de acuerdo, por ejemplo, que el megabús pasara por el 30 de agosto, habiendo tantas opciones por la 12, por otras alternativas, muchísimos mejores para la ciudad, y dejando de utilizar la 30 de agosto como nuestra puerta de entrada al desarrollo, y nuestra sala para que el que pase, digamos, una ciudad bonita, con unas buenas avenidas. Eso no pasó. Pero el 30 de agosto le pusieron el megabús y se convirtió en 2 carriles, y ya no es 2 carriles, sino 1. El señor se para a comprar chicles, una persona de cigarrillo, va al cajero y tráigame la plata, etc. Y de 2 carriles pasó a 1. Es la educación vial. Se paran en los semáforos, en verde, a dejar pasajeros. No les importa el resto de la gente. Ahorita que llegaba, un bus se paró en toda la mitad de la calle a dejar pasajeros, 10 minutos, y no le importó ni 5 al señor conductor, que era con atrás, hasta que tuvo que llegar un policía a decirle: señor, se va, lo llama a tránsito.
Entonces, la educación vial es fundamental, aprender a conducir, a respetar a los demás y no generarle problemas a los otros. Tercer tema de la movilidad es que nos tenemos que concertar con empresarios, con comerciantes, el cambio de horario del trabajo. En los países desarrollados, ¿qué se hace? Aquí todos queremos trabajar a las 8 de la mañana, entonces de 6:30 a 7, a 8 de la mañana, todo el mundo en las calles. Si una gente empezara a trabajar a las 6 de la mañana sin perjudicar su actividad laboral, de 6 a 7, y dijéramos que hay 5.000 vehículos en la calle, o 10.000 o 7.000, otros entraban de 7 a 8, otros de 8 a 9, y el sector público entrara de 9 a 1 y de 3 a 7, cambiaríamos toda la movilidad de la ciudad, con ideas y propositivas, y eso, con teletrabajo y con otras cosas que podemos hacer, y mejoraremos ostensiblemente la movilidad. Reitero, hay que hacer vías. Cuando estuvo el problema de la Armada del Pollo, yo planteé, por ejemplo, cosas como esta, que los vehículos que van del sur del país y del occidente del país, de Buenaventura para Medellín o para Costa, no pasaran por Pereira. Ahí está la vía Río San Serma, desviáramos esa ruta por allá. No, todos tenían que pasar por el centro, por la 30 de agosto, por la zona de la ciudad, vehículos de 30 toneladas, acabando nuestro pavimento. Entonces hay que ponerle cuidado a eso, ser creativos e innovadores en materia de movilidad. Muy bien, Carlos Alberto. Comunidad de Puerto Caldas, cuéntele a la ciudadanía de Pereira de manera muy breve qué haríamos por esta comunidad que hoy está olvidada. Mire, los gobernadores no hacen nada en la ciudad de Pereira, la mayoría, no todos, algunos lo han hecho. Yo me iba a cada corregimiento, cada comuna, haciendo los encuentros ciudadanos. Llegué a Puerto Caldas en el primer gobierno. Me dijeron, no, nosotros vivimos aquí en problemas respiratorios porque la vía está sin pavimentar. 1,5 kilómetros sin pavimentar en la zona principal del corregimiento. Bien, listo, hay dos posibilidades. A todo costo puedo hacerles 500 metros. Por autorización comunitaria, unidos el gobierno y la gente, podemos el 1,5 kilómetros. Ahí está pavimentado el 1,5 kilómetros. Le dice crío siembro como de ahorro, un programa bandera, enseña a la gente a cultivar su propio alimento. Techos dignos y pisos dignos. Arreglé parte, hice obras de infraestructura y más que todo dotación en el colegio de allá. San Isidro, crío siembro como de ahorro. En San Isidro y en el Cobre mucha gente no tiene agua potable. En crío siembro como de ahorro, el programa bandera, el filtro. Entonces uno los ve con el filtro cargándolo al aljibe y filtran el agua para poder consumirlo. Por lo tanto, hemos hecho cosas y hay que hacer muchísimas más. Hoy que está pidiendo la gente más pavimentos en San Isidro y en el Cobre. Hay que continuar por autogestión como lo hicimos siempre. Hay que revisar los temas de progreso y desarrollo de esta comunidad en el tema educativo. El tema de salud se queja mucho, en el tema de unidades deportivas. Por eso estoy planteando lo siguiente, Hernán. El 50% como mínimo, ya no es una cifra, como mínimo, que la gente pague de impuesto predial en cada comuna y corregimiento, se reinvierte en esa comuna y en ese corregimiento. ¿Me hago entender? Entonces, hoy la inversión donde está, usted va a toda la ciudad de la Cuba, ¿no? Aquí no le ha hecho nada. Superior donde está, la Circunvalar y en Pinares, a los ricos, pero aquí no le han hecho nada. Yo garantizo que el 50% como mínimo del impuesto predial que pague cada comuna y corregimiento, lo invertiremos en esa comuna y corregimiento. ¿En qué se invierte? En lo que la gente, a través de los encuentros ciudadanos, diga para ellos. Entonces, a eso queremos llegar. Bueno, ya escucharon, Carlos Alberto Botero, gobernador en 2 ocasiones, médico, además con estudios en gerencia. Carlos Alberto, terminar, un último minuto, eso le iba a decir para que usted le diga a la ciudadanía pereirana. Yo soy ministro de Ambiente y quiero trabajar aquí, crear la Secretaría de Desarrollo Ambiental y Desarrollo Sostenible de Pereira, con la cátedra ambiental en escuelas y colegios para cambiar la chip de los muchachos para que reciclen y hagan toda la tarea. Y obviamente impulsando los negocios verdes y cuidando el río Tun, que ya no se hace porque uno quiere, sino porque es una obligación de ley. Para terminar, aquí hay 4 razones puntuales. La primera, soy el único médico de los candidatos a la alcaldía de Pereira, la crisis de la salud es enorme. Segundo, soy el único candidato que ya he gobernado, llegaría a ser y no aprender, ya sé gobernar. Tercero, un amigo mío dice que Dios está en todas partes, pero que Dios vive en Bogotá. ¿Y por qué dice eso? Porque el país está en Bogotá. De cada 100 pesos que uno paga de IVA en su gaseosa, 86 pesos lo maneja Bogotá. Yo ya fui parte del gobierno nacional como viceministro de Ambiente y sé dónde está la plática para tocar allá y traer plata para la ciudad. Y cuarto y más importante, en materia de corrupción, qué tristeza uno ver que esta región, estos últimos años, alcalde de Dos Quebradas, Santa Rosa en la cárcel, con 10 funcionarios cada uno. En la práctica de aquí, el adulto mayor de la ciudad de Pereira, el primer año del gobierno, hay 5 funcionarios en la cárcel. Llevo 27 años en esto. Nunca he tenido un funcionario mío en la cárcel y no tengo investigaciones graves. Por eso los invito a que reflexionen, pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones, antiéticamente como hacen los gobernantes actuales. A eso los invito, a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Y por eso otro gallo cantará. Si fuera para hablar de todo lo que le hace falta a Pereira, yo creo que nos podríamos quedar aquí quizá 24 horas sin parar.
A mí yo sí quiero decir en este momento, sí me parece muy curioso que en las redes de la actual administración, sin decir que no se ha hecho, porque es de reconocer que se han hecho cambios, pero me cuesta trabajo tolerar por qué no se habla de lo que falta por hacer. Hace 2 días fue el Día de la Pereiranidad y yo intenté hacer una reflexión con la comunidad y es por qué no se habla, por ejemplo, de que en Pereira se está muriendo todos los días una mujer intentando dar a luz, o de que somos el municipio con más consumo de droga en el país, pero que además somos el segundo departamento de Colombia con más heroinómanos declarados. Nadie habla de esto en la administración, pero sí queremos disfrazar a una Pereira perfecta que, a manera de opinión personal, no existe. Carlos Alberto, no podemos hacer cierre sin que usted le explique a los pereiranos cuál es el origen de su eslogan. Otro gallo cantará. Eso es un tema para que todo el mundo interprete como quiera. La verdad es que cuando usted ve gallo es con G pequeña, ya que no tiene nada que ver con el alcalde actual, sino que obviamente es un eslogan muy popular para que la gente sepa que si llegamos a la alcaldía con la ayuda de la gente, haremos muchas cosas distintas en lo social, pero también construiremos sobre lo construido en lo que se haya hecho bueno en la ciudad, como siempre el gobernador y lo ha hecho. Bueno, pues déjeme decirle que la estrategia fue muy buena. Yo creo que es reconocido más que por haber sido 2 veces gobernador del departamento, es reconocido porque otro gallo cantará. Muchas gracias. A usted, Daniel,